Y mire, precisamente nuestra compañera Feli conversó con el director de la Policía Cibernética de la ciudad, Edgar Martínez, sobre la función de este grupo especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encarga de vigilar y también de proteger la actividad en línea de los capitalinos, así como de atender las denuncias por estafas y acoso a usuarios de la red. Vamos a ver. Gracias, es para mí un placer poder platicar con el director de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Edgar Martínez. Muchas gracias, director, por esta plática y bueno, pues primero preguntarle cuál es la labor de la Policía Cibernética. Nosotros tenemos como una gran labor tener ese contacto con la ciudadanía y poder vincular la seguridad en el ciberespacio. Tenemos cerca de 35 elementos que desde el año 2013 que se fundó esto de cibernética se encargan de monitorear todo lo que hay en redes sociales, el ciberespacio, los blogs, lo que llega a suceder. Entonces es una tarea muy importante para nosotros poder tener ese contacto con la ciudadanía. Hay cosas que a veces los ciudadanos, la gente no sabemos qué es un delito a través de internet. Sin embargo, nosotros somos un puente para que podamos canalizar esas dudas de la ciudadanía, poderlas bajar, apoyarlos y si es necesario ya tener un procedimiento jurídico ya con un órgano jurisdiccional, nosotros mismos también podemos apoyarles para que podamos llegar a ese canal. Las recomendaciones que son muy importantes para todos los usuarios de las redes sociales o aquellas personas que navegan por internet, pero también para los padres de familia y que puedan pues estar atentos de la actividad que realizan sus hijos. Bien, número uno, saber que la red no es un espacio que sea necesariamente inseguro. Por lo que tenemos que desarrollar son herramientas que nos permitan poder tener ese tipo de seguridad. Entonces, número uno, saber cuál es el objetivo por el cual yo estoy utilizando el internet. Saber si yo me estoy conectando para buscar información, para chatear, para buscar información en alguna página web. Y a partir de ello, pues tomar algunas medidas en específico. Ejemplo, si yo voy a hacer alguna compra en una página web, en un medio, en un ciclo, lo que voy a buscar es que encontremos, número uno, un candado de seguridad, que podamos además verificar que efectivamente la compra es fidedigna, que no estoy en un sitio apócrifo. Por el contrario, si lo que yo busco es tener socialización a través de esa red social, a través de comunicación, por ejemplo, en Facebook, lo que yo voy a buscar es, bueno, ¿quiénes son con las personas que me estoy comunicando? Y saber si esas personas, pues no, podrían presentar algún peligro, son reales, son seguras, y entonces yo a partir de ello tener las herramientas necesarias, la información necesaria para poder tomar una decisión. ¿Cómo podemos detectar que un menor, un adolescente o una persona está siendo acosada a través de estas vías? Bien, número uno, como padres de familia tenemos que tener una supervisión constante de lo que hacen nuestros hijos, no solamente en la parte física, que es lo que hacen dentro de la escuela o lo que comentan con sus amigos, sino también a través del mundo digital. Esto es en la computadora, en el teléfono, en la tableta, a través de las consolas de videojuegos. ¿Con quiénes están interactuando? ¿De qué forma se están comportando? ¿Cómo es que se están proyectando? Y entonces a partir de ello realmente tomar la forma en la que yo voy a platicar con mis hijos. Sería muy distinto platicar con un menor de edad que tiene 5 o 6 años a con un adolescente que ya está en secundaria. Entonces, número uno, saber qué edad tiene mi hijo, qué es lo que yo quiero compartir con él y enseñarle a él qué es lo seguro a través de internet. ¿A qué me refiero con lo seguro? Nosotros no dejamos que nuestros hijos hablen con extraños. Le decimos, bueno, no le voy a decir tu nombre, dónde es que vives, tu número telefónico, datos personales. O sea, nadie estaría seguro si nuestros hijos estuvieran dando este tipo de información a cualquier persona a través de la calle. Lo mismo puede ocurrir a través de internet. No deseo que mi hijo converse con cualquier persona y además que no revele ningún tipo de dato que pueda comprometer la seguridad de él o de nosotros como familia. Bien, director, la incidencia que tienen de reportes de padres de familia o de alguna otra persona que acudan a ustedes para, pues incluso saber si son perfiles reales con los que están interactuando, ¿cuál es? Bueno, nosotros en esta unidad tan solo el año pasado atendimos cerca de 14,000 llamadas. Estas 14,000 llamadas no todas tienen que ver realmente con una conducta delictiva a través de internet, sino muchas son de asesoría. Oye, está ocurriendo esto en la red social de mi hijo o de mi hija, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, aquí recibimos una asesoría acerca de los perfiles con los que están interactuando. Incluso que vengan, esta es una unidad que los recibe con las puertas abiertas, que la gente se comunique con nosotros, que vengan, que reciban asesoría, que sepan cómo configurar sus perfiles, cómo configurar el perfil de una red social de un menor de edad. Muchas gracias. Esta fue nuestra conversación con el director de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Edgar Martínez. Nosotros continuamos con más.